Hola a todos, muy buenas noches. Fuerte ese aplauso para la Orquesta Sinfónica Nacional. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindos villancicos estuvimos escuchando recién! Qué gusto verles a todos! ¿Están contentos? ¿Están emocionados? Escuché un no por ahí. Sí. Bueno, me presento, soy Luz Apena y estoy sumamente contenta de acompañarles esta noche tan hermosa, donde hay sorpresas, donde por supuesto vamos a disfrutar de ese arbolito maravilloso, el encendido de luces, de más música nacional, porque más tarde también tenemos a Tecobé, tenemos a Sol Codas, a Marcelo Gabriel. Hay una cantidad, por supuesto, de actividades para hoy y para toda la semana también. Quiero contarles, antes de olvidarme también, que la Orquesta Sinfónica Nacional el año que viene va a cumplir 20 años. Es una orquesta joven, pero que ya consiguió muchísimos éxitos. Su director es José Ariel Ramírez. Él ganó un premio nacional de música del Congreso Nacional este año. Hace poquito. Se merece un fuerte aplauso, ¿verdad? También, por supuesto, su directora general, que es María Victoria Sosa. Así que los dos, un fuerte aplauso. Y también para su coro en formación, que estuvo cantando unos villancicos hermosos realmente. Que mucha gente por allá, también allá arriba, la gente que está ahí acompañándonos de Casa Clara. Y buenas noches a todos. Qué gusto que están acá. Les quiero contar que el fin de semana que viene tenemos muchas actividades. No me quiero olvidar de ninguna. Queremos que nos acompañen, que sean parte de esta fiesta nacional. Tenemos actividades en el puerto. Vamos a estar disfrutando de la Feria Somos, una feria que va a estar habilitada de las 9 de la mañana hasta las 22 horas para que podamos compartir en familia, que podamos apoyar también a los artesanos que están trabajando muy bien, y eso va a ser en el puerto. También ahí será la Feria Oxígeno, tanto sábado como domingo. Tendremos Feria de Artes. ¿Quién quiere conocer el Palacio, por ejemplo? Yo quiero conocer el Palacio. Tenemos una actividad hermosa donde vamos a conocer los secretos del Palacio. Mi sueño, de verdad les digo, nunca pude entrar, así que tendremos la oportunidad de hacerlo. El sábado y el domingo les quiero contar que habrá horarios específicos desde las 10:30 de la mañana hasta las 18:30. Podremos recorrer el palacio, conocer los secretos. Eso es maravilloso. Va a ser un recorrido guiado por el interior del Palacio de López. También, por supuesto, no olvidemos Palma. Palma está hermosísima, sin cables. Es realmente un placer poder caminar por Palma, sentirnos seguros, sentirnos felices. También les invitamos a que nos acompañen el fin de semana que viene, pero también durante la semana, a Palma Casio Leari. Desde las 5 de la tarde vamos a estar disfrutando de una cantidad de actividades. También desde la mañana hay paseos turísticos para conocer más también sobre Asunción. Y la idea es hacer este evento hoy acá, pero también replicarlo en diferentes partes de nuestro país, porque nuestro país es hermoso y tenemos que sentirnos orgullosos de ser paraguayos. Tenemos un país realmente hermoso, de gente buena, gente solidaria, de artesanos maravillosos. Tenemos que estar orgullosos de ser paraguayos, decir con orgullo, somos paraguayos. En instantes va a llegar el momento más esperado de la noche, que es, por supuesto, ver las luces de ese arbolito que con tanto amor se preparó. Tanta gente trabajó también en ese arbolito, en nuestro pesebre que se hizo con un gran artesano de Areguá. Creo que también se merecen un fuerte aplauso, ¿verdad? Bueno, y llegó ya el momento de poder llamar al escenario al excelentísimo señor presidente de la República, el señor Santiago Peña, recién llegado de Argentina, y por supuesto la genial, tan súper talentosa y hermosa primera dama, Leticia Campos, para que nos acompañen esta noche. Y también contarles que todo esto fue organizado, por supuesto, por la oficina de la primera dama. Buenas noches a todos. Bueno, me siento súper emocionada con este proyecto Navidad del Paraguay, que empieza hoy con el encendido del árbol, pero que enmarca muchas otras actividades que van a ser el próximo fin de semana, así que les esperamos a todos. Con Navidad del Paraguay queremos festejar estas fechas especiales juntos con ustedes. Queremos festejar nuestra cultura, queremos festejar nuestra identidad, nuestra unión, queremos festejar el orgullo que tenemos por nuestro país.
Quiero agradecerles a todas las instituciones que nos apoyaron, que trabajaron y que hicieron posible que este proyecto se dé hoy. Así que muchas gracias a todas las instituciones. Con este proyecto queremos fortalecer a nuestro pueblo. Queremos fomentar el consumo de lo nuestro. Queremos reactivar la economía y queremos reactivar la vida de nuestro centro histórico. Así que bueno, yo no soy muy buena para hablar. Le dejo acá al presidente. Muchas gracias. Un aplauso para Leti. Créanme, ustedes no se imaginan el esfuerzo que significó para ella agarrar el micrófono y habló. Hasta que estábamos recién subiendo a la escalera me decía, no voy a hablar. Así que realmente muy agradecido, primero con todos ustedes que nos están acompañando esta noche. Les agradezco de corazón, en nombre nuestro, en nombre de Pedro Aliana, de Fabi, su señora, de todos los que han trabajado, todas las instituciones que han trabajado. Quiero agradecer a la Orquesta Sinfónica Nacional, agradecer a los artistas que nos van a regalar un espectáculo una vez más, como nos tienen acostumbrados. Para nosotros empieza esta época del año, la época del año en donde empezamos a hacer un balance de lo transcurrido, de lo que ha ocurrido. Empezamos a unirnos en las familias y creo que es un momento demasiado importante. Es importante que este sea un espacio del reencuentro de toda la familia paraguaya. Este ha sido un año muy intenso, como ustedes saben, a nosotros nos ha tocado llevar adelante este proceso electoral donde muchas veces lo que predomina son las peleas. Y lo que nosotros estamos intentando a partir del 15 de agosto es unir a la familia paraguaya, unirnos todos juntos para poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos como país. Sé y soy consciente de que falta muchísimo, de que tenemos un largo trabajo por delante. El viernes a la mañana estuvimos con el vicepresidente en la Basílica de Cacupé escuchando la misa en celebración de la Virgen. Y escuchamos, como todos los años, ese mensaje que da el obispo de Cacupé, donde hay muchas realidades que faltan mejorar. Estamos preocupados por la inseguridad, estamos preocupados por la falta de empleo, pero quiero decirles que estamos comprometidos para trabajar incansablemente y no vamos a parar hasta que cada paraguayo, cada paraguaya pueda estar mejor, pueda tener acceso a un trabajo digno, pueda tener acceso a una vivienda y principalmente que pueda estar seguro en nuestro querido Paraguay. Ese es el trabajo y el anhelo que tenemos. Lo que estamos haciendo aquí en Asunción, en el centro histórico, es darle vida. Cuanto más vida le demos, vamos a estar más seguros aquí en Asunción. Así que quiero agradecerle de corazón y ahora, antes de despedirme y que demos inicio a este espectáculo, quiero que todos juntos me ayuden a contar de atrás para adelante, ¿verdad? De 10 hasta 0, para que podamos ver la iluminación de este hermoso arbolito que es el trabajo de muchísima gente. A ver si me ayudan, principalmente los niños, quiero que griten, ¿ok? Vamos a hacer de 10 a 0 y vamos a terminar diciendo Navidad y ahí se van a prender las luces, ¿les parece? Sí. 10. Vamos, muy despacio. Dale, gente. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Navidad!
¡Qué maravilla! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Qué emocionante! Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, Leticia. ¡Qué maravilla! ¡Qué noche tan hermosa! ¿Cómo están pasando? ¡Qué gusto que están pasando bien! Tenemos todavía más para compartir en esta noche realmente hermosa, emocionante, con ese arbolito tan precioso, con toda la gente que trabajó también para que esta noche podamos disfrutar de este show maravilloso. También qué lindo que el tiempo se prestó, ¿verdad? Porque hubo lluvia, pero ahora tenemos una noche realmente hermosa. Y justamente para seguir con más buena música, con música paraguaya, por supuesto, con talentos de nuestro país, vamos a recibir con un fuertísimo aplauso, como se merecen, a los chicos de Tecobé y también acompañados de Sol Codas y Marcelo Gabriel, que están como invitados especiales esta noche. ¡Fuertes los aplausos! ¡Vamos, vamos! Nuestra Navidad es de flor de coco, nuestra Navidad es de oro y sol, nuestra Navidad es un amarillo del divino niño, del calor y amor. Nuestra Navidad es de flor de coco, nuestra Navidad es de oro y sol, nuestra Navidad un amarillo del divino niño, del calor y amor. Hermosos pesebres, de frutas doradas, que alumbran la casa, la Navidad. Y el cocotero, perfumada, navideña, sur del Paraguay. ¡Esa! Arriba las palmas, Asunción. Nuestra Navidad es de la familia, el trigo y el maíz, es de oro y sol. Nuestra Navidad es un amarillo, del divino niño, del calor y amor. Hermosos pesebres, de frutas doradas, que alumbran la casa, la Navidad. Sol del Paraguay, es la Navidad de oro, Navidad 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 del Paraguay. Qué hermoso ver tanta gente en este evento tan lindo y tan especial para nosotros los paraguayos. Es tiempo de paz, tiempo de amar. Llegó la Navidad.
Sientes magia en las fiestas por aquí y el PCB nos recuerda la verdad que en familia todo se puede lograr. Y el arbolito que armamos juntos, que es una herencia de mi abuelita, y los adornos cargan con sueños tantos recuerdos de mi niñez. Y brindemos con un rico clérigo que en la vida un año más juntos nos dio. Y el pan dulce de mi mamá es el más rico, no se puede igualar. Y los regalos no pagan la verdad. Nació el niño Dios y hay que celebrar. Es tiempo de paz, tiempo de amar. Llegó la Navidad, tiempo de paz, tiempo de amar. Llegó la Navidad. Y los regalos no pagan la verdad. Nació el niño Dios y hay que celebrar. Es tiempo de paz, tiempo de amar. Llegó la Navidad, tiempo de paz, tiempo de amar. Llegó la Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias. ¿Seguimos con el concierto? Sí. ¿Seguimos con el concierto? ¡Eso! ¡Que siga la fiesta navideña! Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está. La Virgen vela sus sueños de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más. El jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y los tesoros y la estrella de la paz. El burrito, la vaquita, la ovejita, el picaflor, pero sobre todo, alma mía, que lleve tu corazón. Pero sobre todo, alma mía, que lleve tu corazón. Dice, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Qué linda esta época. Un aplauso acá al coro. Este coro está bueno, ¿eh? Ah, espectacular. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría de año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. La alegría de año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan
5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo donde tengo que yo estar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. La alegría de año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar. Muchas gracias. Gracias. Quiero escucharles. Ya llega la noche buena, la Navidad, con sus lindas posadicas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y si me das tu cariño, vida de mi hermano, pido más. Y si me das tu cariño, vida de mi hermano, pido más. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! En la Navidad, En la Navidad. y en el año nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor, Si me das tu amor. en la Navidad, En la Navidad. y en el año nuevo, qué felicidad. Arriba esas palmas, Asunción, que se sienta la Navidad, por favor. Ya llegan los santos reyes, frente al portal, al niño dan sus regalos, con humildad, siguiendo la luz de Venus, llegará ya, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! En la Navidad, En la Navidad. y en el año nuevo, En el año nuevo. si conmigo estás, si me das tu amor, en la Navidad, y en el año nuevo, qué felicidad. Las palmas, qué felicidad. ¡Qué felicidad! En la Navidad, En la Navidad. y en el año nuevo, En el año nuevo. si conmigo estás, si me das tu amor, en la
conocen. Así que quiero escuchar Bien fuerte. fuertísimo, Fuerte, fuertísimo. fuerte. Eso. Los trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y ya llegó a color rosado. ¿Cómo dice? De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoda, pehuerú que lo mitañan de yara y peguara. Con chipá se hizo la cena Y un pedazo de mbayú. Y estamos en Nochebuena, la noche del Morancú. Qué lindo que está el pesebre, mira da un poco el bú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. de regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoda, pehuerú que lo mitañan de yara y peguara. Arriba esas palmas, Asunción. El pesebre y los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Oh, Paisagua y la gente, oh, Pelache corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoda, pehuerú que lo mitañan de yara y peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoda, pehuerú que lo mitañan de yara y peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoda, pehuerú que lo mitañan de yara y peguara. Pehuerú que lo mitañan de yara y peguara. Muchas gracias. Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió. Fuerte esos aplausos para Teco B, también para Sol Codas, para Marcelo Gabriel, para todos los artistas también que estuvieron esta noche acá y para ustedes también el aplauso que vinieron a acompañarnos, que estuvieron acá desde temprano para poder disfrutar de este hermoso espectáculo que preparó la primera dama, que prepararon muchísimas personas, trabajaron para que esta noche podamos disfrutar de talento y para ver también ese arbolito hermoso. Queremos recordarles que esto comienza hoy, como dijo la primera dama, y va a continuar la semana que viene. Les esperamos en el Puerto Abierto con la feria, les esperamos también en Palma Brilla, les esperamos acá para poder conocer los secretos del Palacio. Estén atentos a las redes también de Cultura de País, porque ahí subimos toda la información para que no se pierdan ninguna actividad que con tanto cariño se prepara. Va a haber música en vivo, va a estar Tecobé de vuelta, va a estar Jamín del Paraguay, Lisa Abogado, una cantidad de artistas van a estar, así que no se pierdan ninguna de las actividades que tenemos para poder pasar esta Navidad en nuestro país. Muchísimas gracias, fuertes aplausos para todos ustedes, muy buenas noches y por favor no se pierdan ninguna actividad, ¿sí? Muchas gracias. Hoy tengo el mundo al revés, porque en mi cabeza vos diste vuelta a mi razón. Hoy te pienso más que ayer, un mensaje en visto soy, no soy nada para vos. Yo sé que tal vez fallé, pero no me pidas hoy que te olvide porque no.